En este momento, un honor enorme, porque si bien hemos hecho actividades en la cual estuvo presente Efraín, estuvo presente Jorge, Ariel, el doctor Manovi, del mercado de capitales, jornadas, bueno, vos Julia también en muchas de ellas, acá que hicimos junto con Alain, pero bueno, nos faltaba ir armando toda la parte académica de la carrera de Derecho. Así que este es un momento para nosotros histórico, para nosotras dos que estamos, digamos, llevando de capitanas en esta tarea, es un honor muy grande. Bueno, agradecer por el tiempo que estén aquí, y no quiero quitar más tiempo para eso que es importante. Bueno, bienvenidos, gracias a cada uno de ustedes, grandes amigos y distinguidísimos colegas. Gracias a la gente de Córdoba, mi ciudad natal. Gracias por estar allí, por haber aceptado colaborar, darnos un poquito un espacio de su tiempo. Y bueno, y comenzamos. Gente muy querida, allí estamos viendo. Gracias a todos. Bueno, yo no les voy a quitar más tiempo, voy a presentar los nombres a Ariel Dazo padre aquí presente. Así que bueno, le hemos prohibido hablar. No, es una broma. Bueno, Hugo, mi profesor de la facultad, mi profesor de sociedades. Así que para mí es un honor inmenso que estés aquí, siempre te lo digo. Muchas gracias. Así que, bueno. Dame la palabra directamente, no hace falta que leas nada. Bueno, no, pero es importante decir que estamos en las sextas jornadas preparatorias del Congreso que lleva tu lema, que es en honor tuyo, que es en homenaje tuyo, así que es muy importante. No es en homenaje mío. Lo que será, nosotros aquí te estamos homenajeando. Y que será importantísimo y que se replique desde el año 1977, así que esta vez será allí en Córdoba, y bueno, y contamos con estos destacadísimos profesionales acá, no les voy a quitar más tiempo. No te presento entonces, Hugo, no necesitas presentación. Adelante con tu apertura. 89 años son suficientes. No. Gracias a la Universidad del SEMA y a ustedes, prestigiosas colegas, la Yujo Campo y Schneider, en la organización de esta jornada preparatoria con temas interesantísimos, convocando a expertos colegas, Julia, Ariel, Fernando, Jorge, Rafael, todos queridos amigos y respetados colegas. Y esto particularmente cuando está hablando la ministra de Economía. ¿Qué hacemos aquí? Dios mío. Creo que esto a la postre va a ser más importante que la ministra de Economía. Vamos a ver cómo anda en el andar. Esta jornada versarán sobre aspectos técnicos, patrimoniales y organizacionales de la persona jurídica sociedad, en un enfoque muy interesante que está particularmente sobre el capital, medios de financiamiento y técnicos. Yo recuerdo, como hacías vos, que nos iniciamos en el 77 y Córdoba repite cada 15 años. 92 el primer iberoamericano, 2007 y ahora 2022. En el 77 se gestó la reforma del 83, estaba Rafael, nos acompañó, importantes ajustes de la realidad y la inoponibilidad, que la desarrolló muy bien Palmero y un grupo de colaboradoras, entre ellos María Cristina Mercado de Salas, que es hoy la directora académica del Congreso de Octubre. Y con ella sostuvimos el negocio en participación como legítimo para financiamiento, temas que hemos retomado desde el año 2007 con Fusimi y con otras técnicas también. Y en el 92 se discutió el alcance de la norma de inoponibilidad con numerosas ponencias e intervenciones. Particularmente recuerdo algunos cruces de opiniones, ¿no? Casi todos aclaratorios, con Rafael, muy profundo, y alguna opinión mía. Y ya se insinuó en ese momento que la personalidad jurídica existía plenamente, que lo de precaria y limitada para las sociedades irregulares era una posición doctrinal, porque la personalidad jurídica se tiene o no se tiene.
En el 93 una comisión trabajó sobre las SAS y un tipo sin capital social. Lo hicimos con Fargosi, Lepera y esta, pero no tuvo mayor trascendencia esa reforma, la asiento por cómo, en qué orden estaba el pensamiento doctrinario argentino. La personificación de la sociedad no está tramada sobre el capital, sino sobre el patrimonio, que es lo que ha sido puesto en valor con la reforma del Código Civil y legislación general de sociedades del año 15. El capital, o un monto mínimo vinculado al objeto, no es hoy determinante. Es un viejo concepto que se opaca por las modalidades de financiación que ustedes van a desarrollar inclusive hoy. El artículo 23 de la actual Ley General de Sociedades permite adquirir bienes registrables a nombre de la sociedad. Solo exigen las irregulares o simples la ratificación por todos los socios, debiéndose indicar la proporción en que participan en esa sociedad, no el capital. Se soluciona así muy particularmente la exteriorización de la sociedad de hecho, hoy indiscutiblemente persona jurídica. El tema es actualmente la planificación desde la Constitución, lo que siempre estuvo en la memoria, las alertas tempranas de crisis, la planificación para asegurar la viabilidad, todo ligado al rol de administradores, a su diligencia y responsabilidad, cuando no del grupo de control, que es un tema que también se va a tratar hoy. Esto está vinculado a la libertad de organización bajo responsabilidad y en la idea que los artículos 54, 99 y 274 de la Ley de Sociedades constituyen la introducción en las relaciones de organización de la teoría general de la responsabilidad civil. De ninguna forma intento hacer de esto una presentación, sino una apertura para promocionar ponencias que constituye el centro de encuentro doctrinario de estos congresos, particularmente en tiempos turbulentos donde se puede orientar la jurisprudencia, controles y reforma. Muchas gracias, mis queridas colegas y los distinguidos colegas que están acá por haberme dado esta oportunidad de expresar unas breves reflexiones de apertura. Muchas gracias. Y ahora paso a pasiva para escucharlos en tranquilidad y no interferir. Bien, a vos, gracias a vos, los agradecidos somos nosotros, Hugo. Bueno, va a hablar Julia Villanueva. Julia, la conocemos todos, no, bueno, nada, grandísimos aportes ha hecho, ella es muy humilde. Es jueza nacional de apelaciones en lo comercial, tiene cantidades de aportes importantísimos doctrinarios, 3 libros publicados, y es una excelentísima persona que yo quiero mucho. Así que Julia va a hablar sobre prestaciones accesorias en el régimen de capital, de emisión de capital social. Así que Julia, todo tuyo, bienvenida. Bueno, en realidad, más que de prestación, espero llegar a las prestaciones accesorias, pero la idea era solo presentar las llamadas acciones sectoriales, o llamarlas, usando los posibles nombres. No están reguladas en nuestro derecho, pero están siendo cada vez más aceptadas en el mundo. Ninguna duda en Estados Unidos, ninguna duda en Italia, que están reguladas, fueron incorporadas en la reforma del 2003, del Código Societario, y en otros países de Europa. O sea, es una tendencia que está siendo ampliamente aceptada y nosotros no las tenemos reguladas. Para saber de qué estamos hablando, vamos a tener aquí, sí, te tenés que parar acá, nos estoy diciendo desde el área técnica. Sí, para que me escuchen bien y terminen, si no, no te veo. Aquí, está perfecto. ¿Y hablo? Ahí hablas ahí. Bueno, no sé hasta dónde, bueno, arranco un mínimo antes. Vamos a hablar de acciones sectoriales, que no están reguladas en nuestro derecho, pero están siendo cada vez más aceptadas en el mundo. ¿De qué hablamos? A ver, para poder entender de qué significa, imaginemos una sociedad que tiene varias unidades de negocios. O sea, por ejemplo, una sociedad que tiene varios pozos petroleros, se dedica a producir petróleo, después al transporte, varias estaciones de servicio, o sea,
todas unidades de negocio que podrían ser autónomas y diferenciadas. Bueno, la sociedad es la única titular de todo. El tema es que puede ella decidir, por ejemplo, que una unidad de negocios se acaba del riesgo total, escindirse, crear una nueva persona jurídica, y lo de las acciones sectoriales, en cambio, se vincula con otra cosa. O sea, la sociedad retiene la unidad de negocios, pero de algún modo la diferencia, para poder emitir contra los rendimientos de esa sola unidad de negocios o actividad o sector de actividad o proyecto, acciones vinculadas al rendimiento solo de esa unidad, no del resto de la actividad general de la sociedad. ¿Es esto posible en nuestro derecho? El último proyecto de reformas de la Ley de Sociedades, en su artículo 216 bis, las regulaba con bastante precisión en sus aspectos principales, pero bueno, el proyecto no salió. Y la pregunta es, a pesar de que no tengamos una norma que las regula, ¿se pueden admitir en nuestro derecho? Hay pocos autores que se han ocupado entre nosotros del tema. Y con alguna excepción, la respuesta es afirmativa. Yo en lo personal comparto plenamente esta posición. ¿Por qué? Claramente tengamos presente que vamos a estar, no vamos a estar ante la creación de ninguna persona jurídica diferenciada, ni ante la transferencia, como puede ocurrir en una decisión, ni ante ninguna transferencia patrimonial, como puede ocurrir en un fideicomiso, sino que la sociedad retiene y emite acciones vinculadas solo contra esa unidad. En el derecho argentino, nosotros tenemos, obviamente que en la SAS, esto es casi historia antigua, y en la SAS pareciera que no va a haber ningún problema, porque tenemos un amplísimo artículo 44 que da la posibilidad a los socios de crear las acciones con derechos económicos diferenciados que tengan ganas. En la SA, ¿qué tenemos? Tenemos primero, yo creo que son dos los ejes que deben llevar a una respuesta afirmativa. Primero, el artículo 207 de la ley, que dice que el estatuto puede prever que se van a crear a clases de acciones diferentes, con derechos diferentes, y no establece ninguna restricción. Y lo segundo es que estas acciones fundamentalmente se vinculan con el dividendo, el derecho al dividendo. Y entonces tenemos que ir a ver cuáles son los límites. Y la realidad es que sacando el 13 no hay límites. La norma es el artículo 11, inciso 7, que dice, bueno, ¿qué hagan los socios? Regularán como quieran. El margen para la autonomía de la voluntad es enorme. Entonces, de la combinación de estas dos normas, creo que no puede caber duda de que es posible crear una clase de acciones que den solo derecho a cobrar sobre las utilidades que produzca determinada unidad de negocios sin ir por las utilidades del resto. Uno se pregunta, ¿para qué le puede servir a la sociedad hacer esto? ¿Cuál sería el sentido de un negocio? Por ejemplo, para financiarse, para separar actividades, para incorporar un negocio ajeno, ¿sí? Para financiarse, imagínense, la sociedad está necesitada de fondos y el inversionista dispuesto a suscribir acciones no tiene interés en toda la sociedad, sino en determinada unidad de negocios. Seguramente el atractivo para que ese inversionista decida hacer la inversión será permitir emitir acciones vinculadas en su rendimiento solo a lo que a él le interesa. Entonces esto abre un panorama de alternativas de financiamiento que, si hacemos una respuesta negativa teniendo margen para responder afirmativamente, me parece que nos hace ningún favor. Lo que pasa es que, claro, uno dice hasta el 13, pero ojito, del 13 hay dos normas que también tendríamos que interrogar. Una, el 13 dice, no se puede privar a ningún socio de toda ganancia.
No es el caso. Porque acá al accionista sectorial le estaremos privando de las ganancias generales, pero para asociar el rendimiento de sus acciones a una unidad. No está privado de todas las ganancias, ¿sí? Lo otro que dice el 13 es, bueno, a nadie se le puede asegurar utilidades, existan o no pérdidas, ¿no? Las utilidades de este modo normal. Esto no es lo que sucede con las acciones sectoriales. En el proyecto estaba muy bien diseñado el asunto, porque se decía que son las acciones sectoriales y son aquellas que van a dar derecho a sus titulares a percibir dividendos de utilidades generadas por el sector, pero después de haber cubierto siempre y cuando la sociedad haya tenido utilidades que signifiquen haber cubierto todas sus pérdidas, sus reservas, en fin. Está claro que cuando hablamos de posibilidad de asociar cierto grupo de acciones a la utilidad generada por una unidad, estamos hablando de que la sociedad habrá un riesgo común corrido por todos, sectoriales y no sectoriales. Solo después de haber cubierto todas las cuentas sociales y haber todas las pérdidas anteriores, recién entonces, cuando estemos hablando de solo utilidad, sí ahí podremos hablar de riesgos diversos. Es posible que al final del día el accionista sectorial cobre y los otros no, o al revés. Pero esta situación no puede entenderse prohibida, porque de antemano la hipótesis del 13 es anterior. O sea, el 13 estaría cubierto, porque no se asegura a nadie ninguna utilidad, haya o no pérdidas, ni tampoco se prescinde de esa asignación de un sector específico. No significa que a ninguno de los grupos enfrentados quede privado de toda ganancia, que es lo único prohibido. Hasta acá yo creo que no debería haber problemas en aceptar que las acciones sectoriales están admitidas en nuestro derecho. El tema es cuando hablamos de su régimen. En el proyecto se preveía que estas acciones no iban a tener voto en las asambleas generales, salvo en la medida en que se vincularan con el sector de actividad de su interés, que era del todo razonable. ¿Para qué voy a dejar que las acciones sectoriales ingresen a la asamblea general a expedirse de temas que no tienen nada que ver con ellas? Pero hoy no tenemos una norma que prohíba el voto. Entonces la pregunta es, si se acepta que se pueden emitir acciones sectoriales, ¿tienen voto o no tienen voto? Y bueno, vamos a tener que arreglarlo con la ley que tenemos. Y en la ley que tenemos, la única forma de privar del voto, la única posibilidad de privar del voto es que estemos ante acciones preferidas. En una solución de equilibrio, la doctrina se encarga de rescatar. Como tenés esta preferencia patrimonial, puedo privarte el voto. Y acá viene la pregunta. ¿Las acciones sectoriales son acciones preferidas? Y yo creo que habrá que ver. A ver, habrá que ver cómo está regulado. Porque puede ocurrir que al inversionista ese que traje para que se interese, le dije, vas a cobrar de las ganancias generales. Y además, te vas a cobrar no solo lo de esta unidad. En ese caso estaríamos claramente ante acciones preferidas. Porque al dividendo ordinario estaríamos agregando un dividendo adicional. Pero puede ocurrir que no. Puede ocurrir que directamente haya dos líneas de negocios claramente separadas y dos grupos de inversionistas interesados cada uno en su sector. Y en ese caso no sabemos de antemano si esto, para qué lado va a resultar. O sea, en estos casos, cuando no tengo razón para distinguir o suponer que haya un grupo que va a estar en mejores condiciones económicas que el otro, vamos a tener que caer en que estamos ante acciones ordinarias. Y si estamos ante acciones ordinarias, le vamos a tener que aplicar el artículo 194 a cada acción ordinaria con un voto. Y bueno,
El tema acá claramente es, o sea, si se acepta esta tesis, la sociedad podrá tener varias clases de acciones ordinarias, para lo cual yo no creo que haya ningún inconveniente. Nuestra ley no define exactamente qué es una acción ordinaria, pero no, la podemos extraer el concepto por inferencia. Serán ordinarias todas las que no tengan preferencias económicas. No hay otro dato. En ninguna norma se establece que las ordinarias tienen que tener iguales derechos económicos. No existe esa norma entre nosotros. Así que aceptar esta posibilidad pareciera que no genera demasiado, no debería generar demasiada controversia. Y ahora sí, tienen voto, van a la asamblea. Y acá nos enfrentamos a lo típico que puede ocurrir en las asambleas, que son los conflictos de intereses. Primer conflicto de interés que podría presentarte. Estas acciones pueden llegar a no tener ningún interés en todas la actividad general de la sociedad. Hasta ahí nomás, ¿no? Porque es claro que interés indirecto tienen, porque la utilidad que ellas van a poder recibir va a depender de cómo le vaya a la sociedad en todo lo demás. Pero bueno, aunque se diera el caso de materias que verdaderamente estuvieran desvinculadas de su interés sectorial, me parece que no habría, si se aceptan que son ordinarias, posibilidad de excluirles el voto, con lo que el voto tendría el límite del 248. No podrían actuar usando el voto en interés contrario. Después me parece que se aplicaría el régimen general. Otro conflicto de intereses que aquí se plantea, tengamos presente esto, que las acciones sectoriales están vinculadas solo a un sector de la sociedad, de la actividad social. Es posible que la sociedad, y hacerlo normal, tenga por controlantes a los accionistas ordinarios, que son los que controlan a la sociedad, los que nombran directorio, los que deciden qué hacer, y que obviamente no van a estar interesados en promover el tramo de actividad que no hace a su interés. Entonces, todo esto nos presenta la siguiente pregunta. ¿Hay límites para la Asamblea General? Yo encuentro que debería ponerse claramente un límite a la Asamblea General, la posibilidad de disponer de activos afectados al sector sin Asamblea Especial, de los sectoriales. Esto salvo, obviamente, situaciones de necesidad, porque no nos tenemos que olvidar que el patrimonio sigue siendo un único, las necesidades de la sociedad las mismas, no hay diferencia frente a los acreedores, en fin. Pero en principio tendría que ser ese. La Asamblea General no podría cambiar la situación del sector respecto del cual los sectoriales aspiran a ganar. Otro tema, ¿qué hacemos con las reservas? Imaginemos una sociedad que solo ha producido utilidades derivadas de ese sector. ¿Podría la Asamblea decidir no reparto? Porque necesito retener las utilidades para, a título de reserva. Bueno, aquí tendríamos el conflicto entre la necesidad de la sociedad de retener y lo de los accionistas sectoriales de cobrar las utilidades vinculadas con el sector que tienen asignado. Yo creo que la respuesta tendríamos que encontrarla como en cualquier reserva en el artículo 70, que dice que estas reservas voluntarias se pueden hacer siempre y cuando sean razonables y respondan a una prudente administración. Los accionistas sectoriales corren el riesgo general de la sociedad en tanto titular de un patrimonio autónomo. Uno de cuyos riesgos está, bueno, a ver, vamos a tener que retener si efectivamente hay una eventualidad grave que la sociedad va a tener que asumir y no puede liquidar utilidades, bueno, pasar a lo que pasa a cualquier otro accionista que tiene que sufrir la postergación de su dividendo en aras de permitir una reserva. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, quisiera redondear el tema, ustedes lo voy redondeando. Bueno, lo último que digo es, el tema es en el directorio. A ver, el mejor cuidado de las acciones sectoriales significaría permitir que tengan un miembro en el directorio que les represente. Y esto sabemos que se puede lograr o a través de
la elección de miembros por clase, o a través, bueno, el voto acumulativo, eso sabemos que es eventual. Si no estuviera esto, probablemente más cuidadas estarían si se hiciera uso de la posibilidad del 274, segundo párrafo, de asignar funciones diferenciadas, así que por lo menos tengan un director encargado directamente de la gestión. El conflicto de intereses en el directorio, nombrado por los controlantes, que no son los sectoriales, y el sector, también puede plantearse. Y nos vamos a preguntar, ¿puede el directorio, ante los limitados recursos, destinarlos solo a las acciones generales? ¿Puede el directorio, obviamente que el directorio tiene que actuar en un interés social que nos involucra a todos, pero ante la necesidad ¿podría perjudicar el directorio a las acciones sectoriales en aras de lograr un beneficio para toda la sociedad? Y bueno, Molina Sandoval, que se ha ocupado del tema, dice, bueno, tendríamos que usar pautas parecidas a las proyectadas en el 54 para el administrador del grupo. El daño que te causo hoy te lo compenso mañana. Sí, se puede pensar que esto puede ser así. No tenemos norma, es vidrioso el tema. En lo personal, creo que el directorio tiene que usar la alternativa razonable. Estar en condición de explicar si lo que él actuó de modo razonable. Bueno, me quedaron las presentaciones de acceso en el interior de la palabra. Felicitaciones. Felicitaciones, Julia, por el tema y gracias por traerlo aquí, porque realmente es un tema interesantísimo, ¿no? Que va a dar lugar a muchísimo debate allí en Córdoba, en octubre. Bueno, seguimos con Jorge Ushimi, gran amigo allí en Córdoba. Jorge, no necesitas presentación, como nadie, ninguno de los que están aquí, pero lo voy a hacer. Es contador público. Jorge es abogado, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Blas Pascal, autor de obras individuales, colectivas, artículos de revistas especializadas, ponencias, eventos académicos. Su tema es la autofinanciación de la empresa. Todo tuyo, Jorge, adelante. Gracias. Bueno, gracias Lorena. Bueno, quería agradecer antes de comenzar, agradecer a Cecilia Lanujo Campo y a Lorena por esta invitación tan amable y saludar desde acá a la distancia a los integrantes de la mesa que diserta también, con los cuales es un honor estar hoy. Bueno, como sabrán, también estoy integrando junto con Hugo y con la doctora Mercado de Sala, yo integro la parte operativa del Congreso, así que me encargó Hugo primero que nada que por favor difundiera estos anuncios con relación al Congreso, primero que los esperamos, pueden ver en la página, muchos de ustedes, o todos creo que los que veo acá, están inscriptos para el Congreso y también que los invitara para la jornada de pasado mañana, para el día, a ver, me parece que sí, el pasado mañana, el día miércoles, me llama la atención la fecha porque es el día de la Fundación de Córdoba. Es un conversatorio también sobre plan de viabilidad y causales de disolución, donde van a exponer Aurelio Gurrea Chale y Diana Rivera, ¿no? Y con la coordinación de Lidia Baiza. Bueno, eso es en cuanto a los parroquiales. Quería comenzar a hablar de este tema. Es uno de los temas con los cuales he venido hablando en estas jornadas preparatorias, pero todos, digamos, de distinto ángulo. El tema de la autofinanciación me parece fundamental tratarlo cuando nos preguntamos cómo se financia la empresa, con especial énfasis en la empresa argentina. Quiero decir, no quiero irme a una teoría general de financiamiento empresario, sino orientarlo y enfocarlo a lo que es la realidad económica argentina y a lo que es la estructura jurídica con la que contamos, ¿no? Hay algunas contradicciones. La pregunta que se hacen los economistas desde hace ya bastante tiempo, por lo menos desde la década del 50, es si hay una estructura óptima de financiamiento,
¿no? Es decir, esto de financiamiento interno o financiamiento externo. Al financiamiento interno es lo que vamos a hablar bajo el nombre de autofinanciación. Y si hay una estructura óptima que permita maximizar el valor de la empresa. Hay distintas teorías, en realidad se dividen básicamente en dos grandes grupos, los que sostienen que sí y los que sostienen que no hay una estructura óptima. Extrañamente, pese a lo que parece, la teoría más difundida, una de las más conocidas, es la teoría que dice que no hay una estructura óptima de financiamiento, que resulta indiferente la forma de financiamiento, que es, como digo, la más conocida, quizá por la más antigua, pero también por el hecho de que Modigliani fue premio Nobel de Economía. Es la teoría Modigliani-Miller, que en esencia sostiene que en realidad es indiferente cómo se financie la sociedad. Da lo mismo que se financie con recursos propios o con recursos de terceros, recurriendo al sector financiero, a través de supuestos bastante rígidos, donde básicamente trabajan, quizá el supuesto rígido más importante es que trabajan en un mercado de competencia perfecta y en este caso sin intervención del Estado. Digamos, en realidad es un análisis científico el que se hace, eso se llama ceteris paribus, sin tener en cuenta, digamos, la incidencia que tiene el Estado con la política tributaria. Cuando hacen ese análisis, bueno, llegan a esta conclusión, pero cuando introducen como elemento al Estado y a los tributos corporativos, se dan cuenta que en realidad es conveniente apalancarse con fondos de terceros antes que financiarse con fondos propios, y así lo sostienen. Esta teoría es de 1958, se mantuvo bastante tiempo. De hecho, les diría que gran parte de la estructura de lo que nosotros estudiamos está basada en Modigliani-Miller, pero cuando uno lo estudia un poco intuitivamente, en realidad lo primero que hace es cuestionarse acerca de los postulados que sostienen esto de mercado de competencia perfecta, donde la información es libre, la circulación de información, donde todos pueden acceder a esa información y donde todos los actores de la economía, digamos, tienen libertad para ingresar y egresar del mercado. No hay costos de agencia, fundamentalmente no hay costos de agencia, y no hay costos de intermediación financiera. Sí costos financieros, pero no en la intermediación financiera. Son supuestos rígidos, muy rígidos son. Cuando posteriormente, a lo largo de los años, estos tres autores que también me encanta citar, de los cuales el más conocido de todos es Joseph Stiglitz, Ackerman y Akerlof, perdón, y Spence, desarrollan esto de la teoría de la simetría de la información. En realidad lo que están haciendo es decir, cuidado, no todos los mercados son de economía perfecta y hay asimetría de información, es decir, hay gente que tiene información y gente que no tiene información, y eso determina mucho el funcionamiento de este esquema, ¿no? Es decir, cuidado, es decir, Modigliani-Miller se aplica, pero tengan cuidado porque no es un supuesto real. Los supuestos con los que ellos han trabajado científicamente son útiles para esa conclusión, pero no necesariamente útiles para los mercados imperfectos, que incluso aparecen posteriormente, allá por la década de los 80, estos autores Myers y Magluf, que a través de 1984, un estudio muy interesante, donde partiendo de otros trabajos anteriores, desarrollan esta teoría de la jerarquía financiera o pecking order, ¿no? Donde en realidad dice, cuidado, esto es más bien empírico quizás que, diríamos, a través de desarrollo de una fórmula general. Pero ¿qué observa esta gente a través de la aplicación de la asimetría de información? Se dan cuenta que en realidad los empresarios no les resulta indiferente cómo se financia la empresa. En realidad, toman decisiones complejas en torno al costo del capital, los costos de transacción, los costos impositivos e incluso midiendo contra el costo o los costos de la falencia. Entonces,
en función de eso, establecen una serie de categorías que, bueno, otros autores lo han ido haciendo un poquito más fácil de comprender, quizás un poquito más desarrollado, ¿no? Pero que uno intuitivamente sabe que aplica en Argentina, en particular para las pymes. De hecho, digamos, la crítica que se le hace a Mayer y Magluf es que, muchachos, ustedes estudiaron para las grandes empresas el problema, y el problema que nosotros tenemos en Estados Unidos mismo, ¿no? Es que también tenemos muchas pymes. Entonces, ¿qué pasa? Esta teoría dice que entre las jerarquías que tienen establecidos, que ellos observan que tienen establecidos los empresarios, la primera forma, la forma básica de financiamiento de las sociedades, de las empresas, es la reinversión de ganancias, es decir, el no retiro de utilidades o la constitución de reservas, e incluso el autosacrificio de los socios y administradores que retiran menos de lo que correspondería o trabajando más horas de lo que correspondería. Es decir, hacen un aporte a veces no cuantitativo, sí cualitativo, pero cuantificable, sí es cuantificable. Y eso es la primera forma de financiamiento de la empresa, es la forma que más se desea, y la retención de utilidades. Recién cuando esto, digamos, comienza a dar alguna señal, y sobre todo cuando comienza a no generarse la suficiente utilidad o rentabilidad para potenciar el negocio, entonces comienzan a financiarse con deudas de corto plazo. El tercer paso, la tercera jerarquía, es deuda de mediano o largo plazo. El cuarto paso ya es emitir títulos de deuda. El quinto paso es emitir estos títulos híbridos. Recién la doctora Villanueva hablaba de las acciones sectoriales, que es una forma híbrida. Está a mitad de camino porque no son socios del todo, y lo acabo de explicar muy bien. Pero tampoco son acreedores del todo. Es un título híbrido, tiene una situación anómala allí. Acaba de exponer con muchísima claridad y con profundidad sobre el derecho a participar en las asambleas y todo lo demás. Esto está poniendo en tela de juicio que sean socios, pero sí tienen un derecho patrimonial. Y en eso se parecen a los acreedores. Y lo mismo decimos de las obligaciones negociables convertibles, quizás un poquito más fácil de ver, pero también es un título híbrido, un título de deuda que, dadas ciertas condiciones, les puede permitir convertirse en accionistas. Y recién al último, como última opción, emitir capital o financiarse con fondos de terceros, es decir, salir al mercado a financiar con capitales de terceros. Es decir, en definitiva, lo que se advierte con esta teoría, que, repito, intuitivamente la aceptamos como válida para nuestras sociedades, para nuestras pymes, es que en definitiva hay una fuerte reticencia del empresario a recurrir al mercado de capitales. Prefiere autofinanciarse en primer lugar. Esto desde la teoría jurídica, económica, disculpen. Muy bien, nos decimos esto. ¿Por qué me detengo en las pymes? Bueno, ya lo he dicho en otras oportunidades, muchas oportunidades. Yo pido disculpas por ser reiterativo, pero según el otro día lo escuché a Marcelo Camerini en una conferencia que dimos de estas preparatorias, ¿no? Me tocó coincidir con él y él dijo: son 102 sociedades las que cotizan en bolsa. Las sociedades cotizadas son 102, dijo. De esas 102 las consideramos grandes a todas, y habrá un puñado similar o un poco más, pongamos, que podrán ser también consideradas grandes, que quizás no cotizan o no exponen su capital al mercado de valores. Y ahí estamos, digamos, ratificando esto de la teoría de las jerarquías. Las pymes representan aproximadamente el 95%. Bueno, vamos de nuevo. Si te acordás. Se coló algún ruido. Representan aproximadamente el 95% de las empresas argentinas. Y de ese porcentaje, aproximadamente un 82% se autofinancian, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos frente a esto? ¿Qué es lo que nos ofrece nuestra legislación societaria con relación a esto? Bueno,
nos podemos, no sé si me están viendo, porque yo perdí imagen de todo el grupo. Perfectamente, Jorge. Ah, bien, bien. Ahora recuperé imagen. Gracias. Gracias. Con los resultados no asignados, empecemos en orden, ¿cierto? Es decir, digamos, de abajo hacia arriba, en realidad estamos comenzando. Resultados no asignados. ¿Nos financiamos con resultados no asignados? La verdad es que sí. Ahí siempre cuento que tenemos un artículo bastante extenso con Hugo, Richard, lo hemos escrito como 6 veces y cada vez nos fue saliendo mejor, hasta la última versión, porque empezamos peleando o no. Fue en una de estas conversaciones como las que le invité para el miércoles, donde él me dice no estaba de acuerdo con lo que yo había dicho con relación al resultado no asignado, y yo le dije que no estaba de acuerdo con lo que él decía con relación a oponerlo de considerarlo algo que no estaba tan bueno, digamos, ¿no? Pero, en palabras del hoy Inspector General de Justicia, a los resultados no asignados, al menos acumulados en forma negativa, los ha calificado como viciosa práctica de la ciencia contable. 2 veces lo ha calificado así, las 2 veces lo voy a exteriorizar hoy. Y la verdad es que es cierto que conspira contra el derecho del accionista al dividendo, donde de alguna manera el grupo de control le impone a los minoritarios la decisión de no distribuir ganancias, pero tampoco se las retribuye de una manera adecuada. Entonces, no tenemos un buen régimen que garantice de alguna manera, digamos, un atractivo para el accionista, sobre todo el minoritario, porque el mayoritario que decide autofinanciar la sociedad no está tan mal, pero, y quizás pueda hacerlo, pero, y si sobre todo si está vinculado con la administración, con esto, bueno, este es un tema de teoría de distribución de honorarios y pago de honorarios. Pero decía, le impone esto y no le retribuye. Entonces el minoritario no tiene un incentivo necesario para mantenerse en esa posición como financiador involuntario de la sociedad. Por eso decía, puede no ser una decisión libre. ¿Cómo nos podemos autofinanciar después? Estoy contando el tiempo aquí. A través de constitución de reservas. La constitución de reservas, bueno, la legal no hay ningún problema, está exigida por ley. Estatutarias no es frecuente que lo hagamos porque la verdad es que muchas veces implica un encorsetamiento a futuro porque está poniendo límites o cotos también a la distribución de utilidades, sobre todo cuando hay algún interés de retribuir mejor a los accionistas o a los inversores, sobre todo si queremos salir al mercado. Pero ¿qué pasa con las facultativas? Porque, digamos, ¿por qué retenemos ganancias? ¿Por qué no distribuimos ganancias, resultados no asignados? ¿Por qué esa omisión de distribuir o tomar una decisión con relación a la distribución de los dividendos? Bueno, porque es más fácil que constituir una reserva. Pero fíjense qué notable, porque, digamos, normalmente contraponemos, bueno, si en vez de retener esta forma, que es injusto, ¿por qué no lo hacemos a través de una decisión que digamos, que sea jurídicamente válida, como es la decisión a través de una asamblea y la constitución de una reserva formal? ¿Por qué es rígido el sistema de constitución de reserva argentino? En primer lugar, sí o sí tiene que estar explicadas las razones por las cuales se hace en la memoria, cosa que no critico, no lo critico, pero debe estar bien explicada. Pero después pone otro límite la ley, que dice que las reservas voluntarias deben ser prudentes y razonables. Y ya topamos con 2 calificaciones que admiten discusión o introducen pleito. Y si introduce pleito, aumenta los costos de la financiación. Si excede el 50%, si excede el capital y las reservas legales, se necesita, además de lo que ya dije, se necesita asamblea extraordinaria con mayoría grabada del 244 en la SA. Y si es SRL, la misma mayoría que para modificar el contrato. Es muy rígido el sistema de constitución de reservas facultativas. Entonces, frente a eso, la decisión más económica, más simple y quizás jurídicamente menos justa es la constitución o la preservación de resultados no asignados.
Es una rigidez. Recuerden, no necesariamente traigo soluciones, sino que abrir la puerta para plantear ponencias. Entonces tenemos la primera escala, la última, resultados. La del medio, reservas. Vamos al capital. ¿Qué pasa con el capital? Bueno, nosotros tenemos un sistema de capital, a esta altura del partido ya lo podemos decir, horrible. Porque no sabemos muy bien cuál es el capital. No quiero reiterarme, porque esto sí ya lo he expuesto en dos oportunidades antes. Pero tenemos un mecanismo, un capital que no sabemos para qué sirve. No sabemos para qué sirve. Sabemos que decimos que es intangible, pero tampoco sabemos para qué es intangible, y no es intangible porque luego la misma ley no tiene diríamos, contrapesos para evitar que el capital caiga por debajo del mínimo legal. O sea, no tenemos ninguna solución legal para qué pasa cuando el capital cae por debajo del mínimo legal, en el caso de la SA o ahora de las SAS. Y no tenemos capital mínimo en las SRL tampoco. Y no tenemos capital, y no tenemos tampoco un punto mínimo de quebrantos acumulables. En eso podríamos aceptar que si acumulamos mucho quebranto, esto de viciosa práctica, no lo acepto de ninguna manera, lo acepto, pero bueno, supongamos que fuese el caso. Entonces llegamos a patrimonio neto negativo. Un horror. Patrimonio neto negativo es algo que no existe en ninguna parte del mundo. Por eso existe la operación acordeón, donde dice, podemos reducir el capital hasta cero. Pero por debajo de cero, porque no hay concepto por debajo de cero, contablemente hablando. Pero nosotros sí trabajamos con patrimonio neto negativo y los vemos en los procesos concursales. Tenemos, entonces, es rígido. La regla general de aumento de capital es que se debe hacer a través de una decisión de asamblea extraordinaria, y si hay aportes irrevocables, hay derecho de receso. Aportes irrevocables, dije, no, aportes que impliquen un desembolso efectivo por un incremento de la responsabilidad. Podemos aumentar el capital, entonces es un sistema rígido. O lo prevemos expresamente en el estatuto y solamente podremos aumentar a través de una decisión ordinaria, de asamblea ordinaria hasta su quíntuplo nada más, el quíntuplo del capital constitutivo, o somos una sociedad cotizada, 102 nada más pueden hacerlo, 102 sociedades. Pero además, el artículo 188 tiene una cosa rara, porque cuando vemos el tema de aumentar el capital, dice, lo pueden resolver por asamblea ordinaria sin que se requiera conformidad administrativa. ¿Cómo conformidad administrativa? ¿Cómo conformidad administrativa? La decisión de aumentar el capital es una decisión interna, financiera, libre de la empresa. De ninguna manera es razonable pensar en pedir a nadie conformidad administrativa, porque eso es lo que valida a que también se sostengan tesis absurdas, como la tesis de constitución de sociedades con un capital adecuado al objeto social, o al giro, no al giro del negocio, pero sí al objeto social. ¿Pero y dónde dice eso? ¿Por qué? ¿Quién decide si el capital es suficiente? Estos problemas que nosotros tenemos, estas rigideces que estoy enumerando aquí de manera apresurada y a vuelo de pájaro, fíjense que el aumento del capital luego también da derecho de suscripción preferente, derecho de acrecer, con lo cual, aunque no parezca, son rigideces. Está legislado todo un mecanismo acerca de cómo el acreedor el accionista que se considera perjudicado en el ejercicio de su derecho de preferencia puede dejar sin efecto la decisión asamblearia, etc. Caramba, necesitamos una decisión ágil de aumentar el capital o de financiarnos y nos encontramos de golpe enfrascados en un pleito judicial. Obviamente que el remedio judicial va a llegar tarde para la respuesta, así que tendremos que hacer aportes irrevocables y cosas por el estilo. ¿Cuál es el problema? Hay otro problema más. Porque una de las cosas que sostiene esta teoría de las jerarquías financieras es que en realidad el problema de la asimetría de información se produce por falta de transparencia. Y al decir falta de transparencia se refiere
asimetría de información contable, información financiera e información económica. Cuando hablamos de que tenemos escasa transparencia u opacidad al respecto, en realidad estamos hablando de falta de conocimiento de la información contable interna que sea confiable. Con lo cual caemos en un problema también que es mayor y sobre el cual también he tratado de hablar en estos días, que es el problema que nosotros tenemos en cuanto a la consolidación de un sistema contable. Nosotros tenemos un sistema contable horrible también, donde coexisten normas de la era jurásica, que son las que están en el Código Civil, autorización para llevar medios electrónicos, libro, inventario y balances manuales. Habla de máquinas de contabilidad o medios mecánicos de contabilización. Y solamente se puede llevar con autorización expresa, si no bajo ningún concepto, pero el inventario y balance sí o sí a mano. Algo que yo nunca pude entender por qué. Tenemos un sistema viejo, ligeramente ayornado, que es el sistema de la Ley General de Sociedades, que se ayornó un poquito con la 27444, y un sistema razonablemente moderno, pero sin objetivos, que es el de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, cuando habla de la forma de llevar la información contable a través de tecnología blockchain, la nube y demás, que de alguna manera introduce un elemento. No dice ni cómo ni para, en realidad no dice para qué. Y entonces ahí nuevamente tenemos un problema de que la información contable no necesariamente es comparable, quizás sí dentro del ente, pero no entre diferentes entes, aun cuando fuesen del mismo rubro. Entonces no podemos tener información viable, y entonces información válida. Entonces el problema que se nos plantea es un problema de retroalimentación, porque no tenemos información contable válida, no podemos acceder a mercados ni financieros, ni bancarios, digamos, ni bursátiles, y esa falta de información recién vamos superándola a medida que vamos necesitando formas de financiamiento más complejos. Me queda, según esto, me quedaría nada más que 1 minuto 48, pero yo creo que ya se acabó y si no me voy a pasar de tiempo. Así que quisiera agradecerles mucho esta posibilidad de exponer estos rudimentos que espero que sirvan para algo. Muchas gracias. A vos, Jorge. Felicitaciones, muy profundo tu análisis. Y siempre ahí surge el tema de GJ, ¿no? Bueno, bien, le damos el paso a Ariel Dazo, hijo. No voy a... Perdón. Tenemos que hacer como un pase aquí. Te voy a presentar. Él es profesor de la casa, en la carrera de abogacía aquí en SEMA, que es abogado de la Universidad Católica Argentina, especializado en temas empresariales, máster en Derecho Empresario, también por la UCA, profesor de grado y posgrado, y autor de diversos artículos de doctrina, obras individuales y colectivas. Su tema es organizaciones descentralizadas criptosocietarias. Así que, gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Bueno, nos va a correr el tiempo y me voy a hacer pie en el Jurásico de Jorge San, y de lo que voy a hablar es justamente de la reacción que está habiendo en la sociedad en general, una sociedad más moderna que nosotros mismos y que está de alguna manera viendo que lo que tuvo que vivir, lo que vivió la generación anterior y lo que se le plantea en el presente no le satisface y que está dispuesta a ir por otro lado. Es algo así como yo subtitulé algo así como la insurrección digital, ¿no? Esto no viene de hoy, viene hace algún tiempo ya. Un señor en 1996, nada menos que en el foro de Davos, dijo a la gente que lo escuchaba: gobiernos del mundo industrial, vengo del ciberespacio, nuevo hogar de la mente. El ciberespacio está fuera de vuestras fronteras. No son bienvenidos acá. Déjenos en paz. Algo así identifica Alessandro Barico en un ensayo cultural sobre qué es lo que está pasando a nivel social con la adopción y la toma de conciencia de las comunidades acerca de la capacidad de las nuevas herramientas.
un movimiento casi instintivo que no tiene necesariamente ideología y se trata de una suma de soluciones prácticas. Castiga fundamentalmente dos objetivos: la inmovilidad y el predominio y estancamiento de las élites dirigentes. Buscan atacar el poder, pero no disolviéndolo, sino distribuyéndolo. Y no lo asaltan como se asalta un castillo, sino rodeándolo, como si fuera el agua. En definitiva, están seguros de que estas estructuras colapsarían en algún momento, y la realidad es que ya están colapsando. ¿En qué se relaciona esto con nuestro fenómeno societario? Y es que este impulso lleva como vector principal la noción y la certeza de que puede eliminar los intermediarios. Esos terceros de confianza en donde asentamos la manera de organizarnos entre nosotros. ¿Y por qué? Porque existe en su cabeza, filosóficamente hablando, la sensación de lo que los americanos llaman la underperformance. Estructuras que generamos, que son base fundamental de nuestra organización democrática occidental, que no han estado a la altura, que no están a la altura. El Estado, los partidos, los gremios, los bancos y las sociedades como están constituidas hasta ahora. Organizaciones que terminan alejando al inversor de la realidad, alejando al accionista del poder. Entonces, esta, digamos, sensación o percepción de la realidad por parte de una buena parte de estos sujetos les dio la convicción de que podían saltarse todos estos obstáculos y generar nuevas formas de relacionarse para obtener nuevos consensos, nuevos modos de obtener consenso, nuevas formas de ejecutarlo, nuevas formas de financiarse, prescindiendo de estos actores underperformers. ¿Cuál es la base tecnológica? Bueno, nosotros la conocemos, por ahí no estamos muy conscientes de que la usamos todos los días. Son los llamados smart contracts. Son órdenes tecnológicas que circulan a través de la red, en definitiva, son una ultra sofisticación del correo electrónico, en definitiva, que nosotros usamos todos los días. Cada vez que damos una orden a nuestro banco para transferir nuestro dinero desde nuestra billetera, o no, de nuestra cuenta corriente, para pagar por ejemplo, una cuota periódica. Esto es un contrato inteligente que se ejecuta todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? La tecnología ha llevado esta capacidad de relacionarse de forma inteligente a través de un mensaje criptográfico que contiene una orden, de evitarme todos los meses la misma cuota para pagar el club, contiene una orden, algo así como un mandato, ¿no? De hecho, se discute cuál es la naturaleza jurídica del smart contract. En este sentido, vamos a ver ahora en un poquito de tiempo. Tengo que tener el reloj en la mano porque tengo tanto para decir. Entonces, ¿qué es lo que se advierte también? Es que este salto de calidad de la tecnología ha permitido no solo vincularnos a una multitud de personas con alguien que va a recibir nuestras órdenes. Pongamos el ejemplo del banco. Somos muchos los que le damos órdenes al banco, el banco recibe la información y la procesa e incluso la manda hacia muchos otros actores. Pero hay allí una entidad centralizada, un tercero de confianza que termina ejecutando nuestra orden y de alguna manera la controla. ¿Okay? Bueno, pero la tecnología ha llegado a un momento tal que puede habilitar que la multitud que somos nos relacionemos con la otra multitud que son sin necesidad del banco. Este es el desafío al cual nos estamos acercando ahora, con esta base tecnológica que se asienta en la evolución de la Internet de las cosas, ¿verdad? Lo que hoy llamamos Web 2 pasando a la Web 3. No quiero entrar en temas técnicos porque la verdad no forman parte de este foro, digamos, y como bien han dicho todos mis antecesores, lo que buscamos es generar intensidad en los que nos escuchan para inspirar ponencias al Congreso de Córdoba. Entonces me voy a ir un poquito más a la parte que nos interesa, lo jurídico. ¿Qué sería jurídicamente un smart contract? La verdad que todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Puedo contar algunas ideas. Yo sostengo que por ahora el smart contract es un vehículo sobre el cual nos subimos y manejamos hacia algún lado. Y lo llenamos de cosas o lo vaciamos de cosas nosotros. O sea, es algo así como un dinero programable, una voluntad programable. Por eso algunos, sigo en esto a Sebastián Herrera Kerro, que es cordobés, y que ha estudiado esto muchísimo, ha hecho un esfuerzo fenomenal, un libro que se llama Smart Contract, donde prácticamente
trata todos los temas. No los agota porque los temas son tremendamente dinámicos. Pero la verdad es una gran guía para entrarle al tema desde la parte jurídica. Para algunos, según Samuel Burke, dice Sebastián, el contrato inteligente sería algo así como un fideicomiso, en donde el contrato sería el fiduciario, las partes que lo programan serían los fiduciantes, el código programado sería la manda fiduciaria y el activo fiduciario serían los bienes que el smart contract controla. Bueno, tiene lógica en cuanto a la repartición de roles. En nuestro sistema, si no hay una persona humana en el medio, no se puede hacer. Para otros, el smart contract es un mandato. Como les dije, yo le mando al banco que haga lo que hace, porque lo mando yo. El smart contract podría seguir ejecutándose independientemente de mí, incluso si me muero, si no le aviso al banco. Entonces, esta es una postura que el contrato es una especie de manda programada. También para nosotros el mandatario tiene que ser, en principio, una persona humana o una persona jurídica instalada. ¿Cuál es el salto que nos lo acerca mucho a lo societario? Y la posibilidad de que estos contratos inteligentes actúen autónomamente, formando entre ellos organizaciones autónomas. Y además organizaciones autónomas que no tienen por qué estar centralizadas. Quien inicia este recorrido teórico y práctico es uno de los hoy, digamos, grandes gurúes de la criptografía o de la lexcriptografía, que es Vitalik Buterin, explicando en una guía terminológica incompleta, porque esto siempre está así, todo es incompleto, no termina de desarrollarse nunca, las características de una aplicación descentralizada, que es una variante del contrato inteligente que involucra un mecanismo que relaciona activos digitales, es decir, que incorpora valor, no solamente a la orden, incorpora un valor que en este caso ya sería digital. Y además vincula a una o más partes, donde alguna de ellas o todas ellas afectan activos digitales, los que además son automáticamente distribuidos entre las partes a través de un protocolo, es decir, un modo de actuación que está predeterminado. En este contrato inteligente puede haber un número ilimitado de participantes a cada lado del contrato. Y esto es importante saber y asumir, que no tiene que estar necesariamente atado a transacciones financieras. Hay un millar, infinidad de cosas que no son transferencia de moneda o minado de criptomoneda, que están generando un entorno logístico digital que le da hoy a este ecosistema una solidez que está más allá del valor de la criptomoneda. Es decir, están desarrollando un montón de negocios que están basados en esta logística digital que no tienen que ver simplemente con el valor del Bitcoin. Algunas de estas organizaciones son totalmente anónimas y descentralizadas, otras no tanto. Por eso la descentralización, que es para algunos una especie de manda bíblica a la cual no se puede salir, en el caso de los maximalistas, se les llama en la jerga, que son los originantes, por ejemplo, de la plataforma Bitcoin, no se puede salir de la descentralización absoluta, porque si no estaremos infringiendo, digamos, el mandamiento número 1 de las herramientas digitales de organización. Otros piensan que no están así, que se puede centralizar, que puede haber terceros de confianza suficientemente valiosos para darle a la herramienta una escala mayor. Estas organizaciones descentralizadas se denominan organizaciones descentralizadas autónomas o corporaciones autónomas descentralizadas, DAO o DAX, y son algo así en la blockchain, un espejo de lo que sería una fundación, una asociación civil en el primer caso, o bien una corporación con interés de lucro en el otro caso. Pueden tener un capital digital, en ciertos casos, y conforme al código que la conforman, pueden disponer de ese capital, pueden tener un capital gestado por humanos, en general en las DO, en las organizaciones descentralizadas, hay algún humano que gesta el capital, pero en otras podría estar directamente esto derivado a un algoritmo que gestione automáticamente las decisiones sobre el capital. Lo que tiene también de muy interesante este tipo de organización es que entre el participante y la decisión no hay intermediarios. Es decir, lo que la entidad va decidiendo, sus integrantes lo votan todos los días, automáticamente, todos ellos, sin necesidad de un organismo intermedio. Es decir, son organizaciones que no tienen órganos al estilo de las sociedades fiat, ¿no? Como ellos nos tratan a nosotros cuando hablamos de esto del meat market.
el mercado de la carne, porque nosotros no somos virtuales, somos reales, entonces nos hablan del mercado de la carne. Estos se relacionan directamente, no se conocen entre ellos necesariamente. Pueden no haberse visto nunca, pueden no verse jamás. Y decir todos los días en asambleas completas sobre si compran o venden una moneda, o si van o no a apoyar determinado proyecto con la moneda que tengan, con un token nativo o no. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estas organizaciones? Estamos en un work in progress. Depende de lo que haga cada organización, han tenido o no tenido recepción jurisprudencial en el mundo. Aquí tiene mucho que ver si la gestión de la organización tiende a lo financiero o tiende a lo logístico. Por eso el token de utilidad o la acción de participación puede ser una acción de participación financiera tendiente a especular, en cuyo caso la Security Exchange Commission ha tomado intervención en algunos casos, y cada vez que hay un inversor norteamericano chupa esa jurisdicción, lo somete al text de Howey y ve si hay o no security y entonces le aplica o no la jurisdicción norteamericana y en todo caso las sanciones por haber, digamos, sobrepasado lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero hay muchos otros proyectos que no son tokens de security, no son tokens financieros, son tokens de utilidad, como participar en un determinado grupo de pertenencia, formar parte de un club exclusivo, tener acceso a espectáculos públicos, tener acceso a obras de arte, a museos. Hay una universidad de Colombia que está tokenizando toda la carrera, ¿no? Es impresionante. Y generando mucha capacidad de ahorro o de financiamiento para gente a la cual no accede. Por ejemplo, en los sistemas de beca, de grantings a nivel de educación, muchos están bancados a través de estas organizaciones descentralizadas. ¿Estaríamos frente a una nueva manera de hacer corporaciones? Bueno, quién sabe, pero probablemente la nueva versión de las DAO, llamamos las LAO, están generando documentos de organización, algo así como lo que serían los protoestatutos de estas organizaciones, a través de contratos que estarían previamente curados por organismos de confianza intermedia, como son OpenLaw o algunas otras organizaciones internacionales que están generando los contratos inteligentes en base a parámetros establecidos. Incluso hay casos de estas corporaciones que incluyen dentro de esta posibilidad de votar y tomar decisiones un derecho de receso, que es el Rechtsquit, que le permite a aquellas organizaciones en donde hay un abuso en el derecho de votación de la mayoría al modificar los proyectos, al que está en desacuerdo, apretar un botón e irse con su dinero en forma inmediata. Está preprogramado. Este drama que nosotros siempre tuvimos de dónde ponemos el valor de salida, esto estaría preprogramado en todo el smart contract desde un principio. Tiene un montón de dificultades esto. No voy acá a decírselos, quizá la próxima que me escuchen van a ver qué lío tenemos en los casos de insolvencia con estos criptoactivos, ¿no? Son tremendos líos, que son todos desafíos, pero bueno, lo que es importante es hoy bajarlos. Me voy, antes que me echen, con una cita. Más para reflexionar. No es mía, por supuesto, siempre lo traigo a Borges. Dijo, ¿qué sucedió con los gobiernos? Según la tradición, dijo el hombre, fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura y nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos. Algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad, sin duda, habrá sido más compleja que este resumen. Bien, felicitaciones por la exposición. Sin duda, el futuro que plantea una cantidad de interrogantes inmensos, ¿no? Esto va a ser uno de los grandes ejes del Congreso, ¿no? La tecnología con el derecho societario. Bueno, tenemos aquí al último expositor, Fernando Javier Marcos. Él es abogado, especialista en asesoría jurídica de empresas por la Universidad de Buenos Aires, profesor de grado y posgrado en áreas de Derecho Comercial, Obligaciones y Responsabilidad Civil, y está por defender su tesis doctoral en los próximos días, el día 13 de julio, les cuento. Así que imagínense en sus albores de la defensa de tesis doctoral. Toda la suerte. Y bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Lorena, gracias a la universidad, a la doctora que nos han convocado. Bueno, yo voy a hablar
un tema un poco más terrenal, no voy a meter en el tema de... No te presenté el tema, es responsabilidad, riesgo. Sí, nada más, responsabilidad, riesgo e insolvencia, es un tema amplísimo, vamos a tratar de hacer una síntesis de algunos puntos, nada más de algunos puntos, y dejar algún enfoque, algunas ideas sobre este tema que es absolutamente complejo, y que, a ver, hoy hablaba de las clases de sociedades, ¿no? Esto de generalizar el tema de la responsabilidad cuando tenemos un grupo muy pequeño de empresas que son las grandes empresas y el universo gigante de empresas pymes, que cuando están en crisis generalmente quedan directamente fuera del sistema, de empresas que están en crisis dentro de la crisis natural que vivimos en la Argentina sistemáticamente, que son aspectos que no podemos dejar de considerar. ¿Por qué? Porque estas cuestiones, los negocios se dan en la realidad. Los negocios no se dan en el gabinete, no se dan en los escritorios. A veces algunas discusiones que vemos pareciera que se van por ese lado. Bueno, lo primero, hoy estamos asistiendo a una tendencia, particularmente desde que se reformó el Código Civil y Comercial, a esto que se le ha dado a llamar el ensanchamiento de la responsabilidad, ¿no? Donde pareciera que siempre hay que responder, alguien tiene que responder, y pareciera que todo daño, o por todo daño se debe responder. Y es una visión que no está mal, está muy bien, vista de la figura de la víctima, pero solamente de la víctima, ¿no? A veces, si no se ve al supuesto, entre comillas, victimario, y se pierde, a veces el análisis del contexto, que yo creo que es fundamental. Aparecen 4 temas que voy a ver rapidísimo, por el tiempo que tenemos. El deber de responder, el riesgo. Y cuando hablo del riesgo, hablo del contexto, y el contexto que es donde se desarrollan los negocios sociales. Donde se desarrolla la gestión societaria. No en cualquier ámbito. Porque a veces cuando se analiza la responsabilidad de los administradores, vemos que se lo hace prescindiendo precisamente del ámbito de los negocios, prescindiendo de lo que dice la ley, específicamente de sociedades. Y por eso digo, esto del contexto es fundamental. No es nuevo. Lo traía Vélez en el 512, cuando decía, mire, no solamente se preocupa por la naturaleza de la obligación, la gestión de los negocios societarios, sino las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, es decir, el contexto. El marco contextual, la apreciación en concreto de la culpa, ¿no? De la que nos hablaban los especialistas de responsabilidad civil, temas que a veces, cuando se analizan estas cuestiones, no se tienen en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque se tienen en cuenta determinadas normas del Código Civil y Comercial para ampliar la responsabilidad, pero no se tienen en cuenta las normas del Código Civil y Comercial, que son las que realmente habría que aplicar de la teoría general de las obligaciones de la responsabilidad civil para medir la responsabilidad, para valorar la responsabilidad. Bueno, y por último vamos a ver rapidísimo un enfoque nada sobrenatural, pero sí tal vez distinto de qué pasa con los deberes fiduciarios. Ahí está. Cuando hablamos de esto, generalmente aparece en el medio el tema de la zona de insolvencia. A mí me gusta más hablar de zona de crisis que de zona de insolvencia. Porque cuando, particularmente en la Argentina, hablar de zona de insolvencia nos coloca directamente la cesación de pagos. Y estos temas arrancan mucho antes, o deberían arrancar mucho antes. Todavía estamos con un presupuesto objetivo muy limitado en la ley de concurso, que es la cesación de pagos. Ariel Dazo siempre nos insiste en esta necesidad de ampliar esos objetivos hacia la crisis, no directamente como tantas legislaciones del mundo donde la cuestión está siendo analizada por un criterio más preventivo, ¿no? Tratar de llegar antes, no llegar cuando pasa, como pasa en la Argentina, que al concurso preventivo llegamos ahí ya cuando el agua no solamente está al cuello, sino que prácticamente no tenemos ningún tipo de posibilidades o muy pocas. ¿Cuándo comienza? Esto también, como toda generalización, es susceptible de ser cuestionado, pero ¿cuándo comienza? Cuando aparecen, podríamos decir razonablemente, las primeras alertas, esas primeras manifestaciones que en un administrador diligente, ¿no? Un administrador cuidadoso, no deberían pasar desapercibidas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ahí hay una lista, hablo de distintas cuestiones sobre endeudamiento, disminución del capital de trabajo, reducción de liquidez, disminución de la rentabilidad, ya visto esto a largo plazo. Menciono la infracapitalización, para mí la cuestión es la
patrimonialización, la cuestión para mí central está ahí. No voy a entrar en la discusión del capital o patrimonio, es un tema que nos llevaría un montón de tiempo. Creo que hoy no hay ninguna duda. Si queremos ir al Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial positiviza el concepto de la garantía patrimonial del patrimonio como garantía en el 243, en el 743, y incluso para las personas jurídicas privadas, el 163, ya no habla de capital, habla directamente de patrimonio. Pero bueno, la ley nuestra sigue hablando de capital. Esta zona de crisis, que yo denomino, cuando empiezan los problemas, las dificultades económico-financieras de carácter general, si quieren tomar la figura, este presupuesto ampliado para el APE que tenemos en la ley de concursos, ¿qué hace? ¿Cambia, altera, modifica la responsabilidad desde el punto de vista formal de los administradores? No. No justifica ni cambia la responsabilidad. ¿Pero para qué puede servir? ¿Para qué sí puede servir? ¿Por qué digo que no cambia? Porque ahora vamos a ver. Está perfectamente regulada en la ley de sociedades y en la ley de concursos y quiebras para cuando caemos en estado de liquidación. ¿Pero para qué puede servir? Por eso son focos, son ideas. Para activar un mayor deber de cuidado para prevenir, no agravar o mitigar el daño. Fíjense, ahí estamos utilizando algunos conceptos que son de la prevención del daño que están en el 1710. ¿Que los podemos ignorar? No, no los podemos ignorar, porque estaban antes también. Que no estén positivizados. Pensar que la prevención del daño no es algo que forma parte de la diligente gestión de un administrador societario sería absurdo. Y sirve como criterio para valorar la conducta obrada. Es decir, es algo tan propio del sentido común como lo siguiente: si usted está en una situación de crisis, ¿puede seguir manejándose de la misma manera que si no está en situación de crisis? No, es tan obvio como eso. La responsabilidad, ¿cómo la voy a medir? Y si determino, descubro, advierto que hay una situación de este tipo, bueno, los socios podrán automáticamente empezar a cuestionar esa administración. Podrán aparecer los casos donde los terceros tienen algún tipo de injerencia por los daños directos que reciben, de responsabilidad del 279, etc. Pero no justifica, no cambia las reglas de juego. No cambia las reglas de juego. Las reglas de juego no necesitamos nosotros acudir a la figura de la zona de insolvencia, como el derecho anglosajón, para ver si nos cambia la responsabilidad. Está establecida. Lo que cambia para mí es esto. Pero eso es una cuestión común y corriente, aplicable a cualquier situación de análisis de responsabilidad. Yo cuando analizo la responsabilidad de un docente, la analizo de la misma perspectiva, un docente de esta universidad y un docente una docente de un jardín maternal. Los dos son docentes. Ahora, ¿aprecio la conducta de cada uno de la misma manera? No. ¿Por qué? Porque están en distintos contextos. Ahí es donde aparece la utilidad del concepto del 512 que tenía Vélez y que hoy está en el 1724 replicada casi textualmente. ¿Qué pasa con este tema de la responsabilidad? Rapidísimo. Esto genera hoy dos visiones que también las simplifico de una manera muy concreta. Quienes ven la responsabilidad societaria regulada en la ley de sociedades con aplicación de las normas, en tanto no se opongan del Código Civil y Comercial, particularmente las normas generales de la Ley General de Registro Civil, los presupuestos, el concepto de culpa, doble, etc. Y aquellos que tienen una visión más integradora, más amplia, que le dan un criterio o le asignan un criterio distinto a este concepto de integrar que vendría con el Código Civil y Comercial y que aplican indistintamente normas de la Ley de Sociedades o del Código Civil y Comercial. Personalmente, yo me adhiero a la primera. Creo que el régimen de responsabilidad societario está establecido claramente en la Ley de Sociedades y, insisto, cuando hay quiebra, con el agregado de la acción de responsabilidad concursal, con el reenvío de las acciones de la Ley de Sociedades para poder intervenir. ¿Por qué digo esto? Aún, a sabiendas de que hay quienes sostienen lo contrario, creo que el Código Civil y Comercial ratifica el principio de la ley especial y lo hace de manera específica. Algo que no hacía ni siquiera el Código de Vélez. Es la primera vez que tenemos tantas normas que se refieren a la vigencia de la ley especial por sobre la general, el 150. El 963 para los contratos, el 1824 para los títulos de valores abstractos. El 1709, con la aclaración que hace que se debería hacer, porque el inciso primero la norma aplicar normas de este código y luego la ley especial. Cuando evidentemente hay un error que está comentado, lo comenta Galdós, si no me falla la memoria, en el tratado, en la ley comentada, en el Código Civil comentado que dirige Lorenzetti, donde dice que hay un error,
o lo atribuyen a un error de redacción, porque es obvio, lo general no puede modificar lo especial, ¿no? Pero fíjense, es la primera vez que tenemos tantas normas que precisamente lo que hacen es asegurar el principio de lo especial, naturalmente cuando estamos hablando de normas de la misma jerarquía, ¿no? Con lo cual, pareciera que no hay duda que la ley de sociedades es la que rige esto. ¿Qué otras reglas impactan en la responsabilidad, en la teoría general de la responsabilidad? La buena fe, el deber jurídico de no dañar, el ejercicio regular de los derechos. A mí me gusta hablar al revés, no hablar del abuso. Todo el tiempo hablamos del abuso. Y en realidad el abuso se llega porque no hubo un ejercicio regular de los derechos. No, siempre, todo el tiempo, vemos abusos o fraude por todos lados. No existen derechos absolutos. La tutela de la ley está frente al uso ilícito de los recursos legales, no al ilícito. Y la función preventiva y resarcitoria de la responsabilidad. Otro tema, la previsibilidad, es un concepto del que habitualmente se prescinde cuando se analiza todo esto. Hacemos responsable a alguien de una manera sistemática, automática casi. Somos responsables de aquello que podemos prever. Entonces, cuando yo voy a la responsabilidad de un administrador societario, ¿de qué lo puedo hacer responsable? Lo puedo hacer responsable de aquello que él puede prever, como cualquiera de nosotros. Y el concepto de previsibilidad, que naturalmente tiene una aplicación más contundente en materia contractual, también la tiene en lo que llamamos antes la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque si hay una situación imprevisible no hay responsabilidad. A tal punto este concepto de la previsibilidad es importante que de alguna manera determina la suerte de los administradores. Nosotros hoy queremos que administre, pero que no tenga previsibilidad, que ni siquiera pueda prever cuáles son los límites de esa responsabilidad. No tenemos herramientas. Las traía el proyecto del 2019 con las reglas de juicio, ¿no? Que lamentablemente no están, pero que yo creo que son perfectamente aplicables igual, aunque no son incompatibles con el régimen societario. Los presupuestos, también aplicables del Código Civil y Comercial a la materia de responsabilidad. Primero decimos que hay un responsable, después vemos si hay daño, si hay relación de causalidad. Hacemos al revés el análisis, generalmente cuando hablamos de responsabilidad del administrador. No verificamos primero si hay daño, no verificamos si hay una relación de causalidad adecuada entre el daño y la gestión del administrador. Bueno, primero buscamos el responsable. Hay una víctima, por llamarlo en términos de derecho a daño, es una víctima y un victimario. En el medio, bueno, después vemos cómo componemos esto, cuando no, el camino es al revés. Yo tengo que componer esto, tengo que componer la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque fíjense que la antijuridicidad, ¿cómo está caracterizada? Por el daño injusto, el daño injustificado. Concepto interesantísimo, el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir? Que hay daños que están justificados. Si yo causo un daño a otro por el ejercicio regular del derecho propio, ese daño no es resarcible. Por ejemplo, cuando alguien se presenta en concurso preventivo, obviamente los tiempos que demanda el proceso incrementan el daño. Incrementan naturalmente el daño visto como menoscabo, ¿no? Patrimonial del acreedor. Ahora, sin embargo, ese perjuicio es justificado. El acreedor no puede reclamar por ese daño. No puede reclamar por ese daño en la medida que naturalmente el ejercicio de concursar y la actuación en el proceso del concursado sea consecuencia del ejercicio regular de su derecho. Entonces, ¿dónde están reguladas? Como decíamos recién. Desde mi punto de vista, del criterio que yo sostengo, la responsabilidad está perfectamente regulada en la ley de sociedades y con el agregado de la ley de concursos y quiebras para el caso de la quiebra. Para el caso de la quiebra, porque la acción de responsabilidad concursal no está prevista para el caso del concurso preventivo. Entonces, acá tenemos el marco legal de responsabilidad que es aplicable a la responsabilidad de los administradores. Sin perjuicio, volvemos, de aplicar las normas del Código Civil que veíamos antes. ¿Por qué? Porque siempre se aplicaron. Siempre se aplicaron. Si yo quiero analizar la responsabilidad del administrador, los presupuestos de la responsabilidad civil los tengo que analizar y los tengo que acreditar. Si no están acreditados, no hay responsabilidad. No hay responsabilidad. Y hago hincapié nuevamente en esto del daño justificado. Y el daño justificado, que es un concepto que no es nuevo, pero sí es nuevo desde el punto de vista del derecho positivo, porque lo tenemos claramente delineado ahí. Lo que nos está advirtiendo el legislador es esto. Ojo, que hay daños que son menoscabos, pero que no necesariamente tengan que ser resarcidos. ¿Qué nos dice la ley de sociedades? Aparecen los que ya conocemos de memoria, deberes fiduciarios, que se los denomina, ¿no?
de lealtad y diligencia, ¿no?, del buen hombre de negocios que tenemos en el artículo 59. Hacia la sociedad, diríamos, e indirectamente hacia los socios, o directamente hacia los socios, depende de cómo lo quieran, pero no hay ninguna duda que el deber de lealtad, de diligencia y de lealtad, básicamente, esencialmente, está direccionado a la sociedad, al interés social. No, eso también da para discutir un montón de cuestiones, pero quiero ir rapidísimo con esto. ¿Qué nos importa desde el punto de vista de la responsabilidad? Pero, solo podemos decir, entender que el administrador cumplió con tales deberes si al hacerlo, y no estoy diciendo nada nuevo, obró de buena fe, ejerciendo regularmente sus derechos y naturalmente sin incurrir en fraude. Hay otra posibilidad. Yo no puedo decir que un administrador societario fue diligente si actuó de mala fe. Sería admitir una conducta ilícita. No puedo decir que el administrador abusó de sus derechos y es diligente, o cumplió con el deber de lealtad. Son parámetros que no son menores, y que ahora voy a ver por qué los planteo. Bueno, ¿qué involucra la gestión de los negocios societarios? Básicamente obligaciones de medios, y donde ese administrador no responde por los riesgos del negocio, por el resultado del negocio, por los riesgos que, analizados como que sí, siempre todo se debe analizar en un marco de razonabilidad, no cualquier riesgo. No estamos hablando de un administrador totalmente alocado que hace negocios ruinosos. No, estamos hablando del empresario que lleva adelante su actividad normalmente y que está expuesto a ese contexto, que es el riesgo empresario, el mercado, y a la naturaleza de su obligación, que es la de la gestión de los negocios societarios. Ese es el marco donde tiene que ser analizada la responsabilidad. No fuera de ese marco. Si lo hago fuera de ese marco, estoy no solamente saliendo de la ley de sociedades, sino que puedo llegar a cometer situaciones o arrimar soluciones injustas. ¿Por qué? Porque lo estoy sacando del marco de lo previsible, del marco contextual donde se desarrolla la responsabilidad de ese administrador. Bueno, son las reglas que habíamos visto, a las que yo me refería recién. Estas reglas de las Business Standard Rules, que no están incorporadas, que estaban en el proyecto, son perfectamente aplicables como criterio de valoración. No están en la ley, no están en la ley, pero son incompatibles con el análisis y con lo que establece el 59 y el 274 de la ley. Yo no lo veo. No veo en absoluto que sean incompatibles. Obviamente que estaría mucho mejor que las tuviésemos incorporadas dentro de la ley de sociedades. ¿Por qué? Porque también esto le daría previsibilidad. ¿A quién? Al administrador. Para que el administrador no se sienta como que está en una trampa, ¿no? Porque nosotros queremos administradores que trabajen, que saquen a la sociedad adelante. Recién veíamos cuáles son dentro de las tareas de gestión. Crear valor, generar negocios, eso explica riesgos. Ahora, si yo le digo al administrador que ante cualquier situación usted va a terminar con problemas personales, ¿por qué? Y porque alguien tiene que pagar, si me permiten la expresión, alguien tiene que pagar, bueno, nos vamos a quedar sin administradores, ¿no? Y vuelvo sobre lo mismo. Ojo que la mayoría abrumadora de las sociedades que tenemos en funcionamiento en la Argentina son pymes. Y si van a las pocas estadísticas que hay, de las pymes, el 90% son PYME. Son micro y pequeñas empresas. Ni siquiera son medianas. Con lo cual, estamos poniendo a esos administradores que están tratando que quedan fuera del sistema, que no tienen medios de financiación, que se financian con sus propios recursos, que terminan sin liquidez precisamente por financiarse con sus propios recursos, con capitales sociales que no se pierden. Y esto es lo que demuestra la falacia de que el capital social es garantía de algo. Estamos llenos de sociedades que todavía tienen 12.000 pesos de capital social. Llenos, vidas. Cualquiera que está en la actividad ve estatutos todo el tiempo de sociedades que quisiera han actualizado su capital. Son de 12.000 pesos. ¿Qué garantizan 12.000 pesos? Antes nada y a partir de hoy creo que menos, ¿no? Sí. Bueno, llegamos a la responsabilidad en zona de crisis. ¿Qué pasa con la responsabilidad? Se activa, y acá sí aplica una norma que es el 1725, que antes era el viejo 902 del Código de Vélez, que es perfectamente compatible con la sociedad y es más, permite de alguna manera determinar el correcto alcance de esa responsabilidad profesional que determina ese parámetro, ese patrón abstracto del buen hombre de negocios. ¿No? ¿Qué activa la zona de crisis? Algo absolutamente normal para cualquier mortal. Obrar con mayor cuidado y pleno conocimiento de las cosas.
Y si usted lo obró de esa manera, ¿qué va a pasar? Iban a ser mayores las consecuencias. Porque tiene una responsabilidad profesional como administrador. No amplío la responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que, ante la crisis, lo que se activa es esto. No cambia la responsabilidad. No tengo que hacer nada raro, no tengo que ir a buscar nada. Simplemente lo que cambia es esto. ¿Por qué? Porque tampoco cambian los destinatarios de los deberes fiduciarios. No. ¿Por qué va a cambiar el destinatario de los deberes fiduciarios? ¿Qué ocurre? Sí, obliga a los administradores a proceder con mayor celo y cuidado. Si estoy en crisis, claro. ¿Qué debe hacer un buen administrador si la sociedad está en crisis? Administrar bien y tener el mayor cuidado posible. ¿Hay alguna forma de ejercer una buena administración solo para los socios y no para los acreedores? ¿O para la sociedad o solo para la sociedad? No. Por eso digo, no existen dos formas lícitas de diligencia o de lealtad. No hay dos formas distintas de ser leal o diligente. Yo sigo siendo leal y diligente cumpliendo los deberes que la ley me indica. No hay ningún cambio, no hay ningún corrimiento de deberes. En absoluto. Nuestro régimen no impone un cambio de destinatarios, ¿no? Creo que lo que ocurre, lo que puede ocurrir, es que se confunden los destinatarios de los deberes fiduciarios con la conducta exigible del administrador frente a la crisis, que es otra cosa. Es otra cosa. No hay cambio de destinatario. Yo no podría sostener que un administrador es buen administrador porque piensa en los acreedores. ¿Y la sociedad? ¿Se puede pensar en los acreedores sin pensar en la sociedad? ¿Se puede pensar en cumplir la sociedad? Ahora, al revés. ¿Puedo ser un buen administrador sin pensar cómo honrar las deudas de la sociedad? Por eso digo, no hay dos maneras de ser. No, hay una forma de ser diligente con la sociedad, pero si está en crisis hay que ser diligente con los acreedores. Y esto no tiene nada que ver con eso, si los socios también son acreedores, son subordinados. No, es algo mucho más básico. No hay dos maneras de ser diligente. No se me ocurre, pues, cómo podría decir, usted es diligente para A o diligente B. O sea, usted puede ser y no ser a la vez, no. No creo que esto sea una alternativa. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos, frente a la crisis, una obligación de ir al concurso. Y acá aparece hipótesis que lo dejo como una pregunta, ¿no? Esa diligencia del administrador, ¿no? Esa diligencia del administrador, que establece el 59, le impone el deber de prevención del daño, sí, como cualquier persona. Es un deber genérico, todos tenemos el deber. Pero nos olvidamos, esta es la otra parte que se olvidan los que ven, los que amplían. O sea, el mismo 1073 dice, en cuanto de él dependa. Es decir, no le está diciendo que usted responde por todo. Digo, esto es un deber genérico que lo podemos tener nosotros si estamos parados esperando el colectivo y vemos un nene chiquito que va a cruzar. Tenemos el deber de prevención. ¿Qué tiene que ver si el nene no es mío? No importa. Usted es adulto, está ahí, tiene el deber de cuidado. ¿De dónde surge? De ahí. Ahora, ¿cuál es el límite de ese deber de prevención? En cuanto a lo que usted dependa de lo que está a su alcance. ¿Y cómo sé lo que está a su alcance? Midiendo la responsabilidad del administrador de acuerdo a la naturaleza de la obligación, la gestión de los negocios societarios y las circunstancias de la persona, del tiempo y demás. El contexto donde se desarrolla esa administración. Donde el factor de atribución de responsabilidad es subjetivo, con las complicaciones que genera hoy el 1723, yo sigo sosteniendo igual que el patrón siempre es subjetivo porque la responsabilidad está regulada por la ley de sociedades, con lo cual el 1723 no es aplicable, a lo sumo se lo deberá considerar como una obligación de resultado agravada, ¿no? Como era antes, que genera una presunción de culpa, pero que el administrador puede demostrar que de su parte no hubo culpa. Pero una cosa es decir esto, que es lo que sostenía la doctrina civil antes con respecto a este tipo de obligaciones, y otra cosa muy distinta es decir que el factor es objetivo, con lo cual usted se puede eximir de responsabilidad con la causa ajena, con lo cual al poder administrador lo fusilamos, porque estamos diciendo, mire, usted se puede eximir por el hecho de la víctima de un tercero porque no debe responder, el caso fortuito, fuerza mayor, con lo cual está listo, no tiene manera de defenderse. ¿Pero por qué no es aplicable? ¿Por un capricho? No, porque es incompatible con la naturaleza de la obligación. Más allá de que lo diga la ley de sociedades, es incompatible con la naturaleza propia de la gestión de los negocios societarios sostener que es posible el factor de aplicación objetivo, que si lo ponemos a analizar nació para otra cosa, y estuvo pensado y está bien pensado para otra cosa, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, para este caso.
Bueno, esto es un resumen de lo que decíamos recién, ¿no? ¿Qué tener en cuenta? La naturaleza de la obligación, las circunstancias. La conducta debida y lograda. Esto es interesante, para eso nos sirve el patrón, y con esto termino, el patrón del buen hombre de negocios. Fíjense que lo que está generando el patrón del buen hombre de negocios es decir, nos está marcando el norte, la conducta debida, la conducta del administrador profesional, diligente. ¿Para qué? Para poder confrontarlo con la conducta obrada. La conducta debida no es la conducta que regula el Código Civil o cualquier otra conducta, no, es la exigible a ese administrador. ¿Y cuál es? La del buen hombre de negocios. Es un patrón abstracto, obviamente que es un patrón abstracto, pero me está marcando un norte. Y esto, como decía Orgaz, no hace aplicable un régimen u otro. ¿Por qué decía esto? Porque no se obstruye el régimen de apreciación en concreto que tenemos en el Código Civil y Comercial, que antes estaba en el Código de Vélez, y el patrón abstracto del buen hombre de negocio, antes del buen hombre de familia, como Carlos Romano. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los casos, para poder analizar la conducta obrada y poder evaluar la conducta obrada, tenemos que tener por frente cuál era la conducta debida. Siempre nos vamos a preguntar qué es lo que esperábamos del administrador para ver si lo que hizo o no hizo está dentro del marco de vigencia que le exige la ley de sociedad. Tan simple como eso y tan básico como eso. Bueno, esto es más de lo mismo, no vamos a perder el tiempo, les agradezco mucho. Espero haber sido lo más claro posible dentro del corto tiempo. Excelente. Bueno. Excelente, Fernando. Bueno, gracias. Excelente posición. Bueno, pasó. Doctor Malovi, que no necesita presentación, es un lujo tenerlo aquí. Hemos tenido el lujo de que Hugo, Richard hicieran la inauguración de las jornadas con este panel maravilloso y nos damos otro lujo. El último de los lujos que Rafael haga la clausura con lo que ha escuchado aquí, la clausura de estas jornadas. Así que enormemente agradecida, es un lujo inmenso que nos podemos dar. No necesitas presentación, dice que voy a contar todo lo que... Todo tuyo entonces. Gracias. El agradecido soy yo, que me hayan invitado a algo tan importante como unas palabras de clausura. No puedo resumir todo lo que se dijo, ni puedo controvertir todo lo que se dijo, ni aplaudir algunas de las cosas que se dijeron en su totalidad y en sus detalles, ni tampoco expresar que la verdad es que no es para mi generación lo que expuso el amigo Dazo. Es demasiado alto, demasiado elevado. Voy a hacer un par de reflexiones nada más. Y fundamentalmente con la intención de contribuir al éxito del Congreso, que tiene el éxito garantizado por sí solo, aunque yo no diga nada. Me voy a referir en primer término al título del Congreso. Libertad bajo responsabilidad. Hoy alguien me preguntó si yo me inclinaba más por la libertad o por la responsabilidad. Y yo le contesté, y por eso lo traigo a colación, porque si no, a lo mejor ni se me hubiera ocurrido, que este binomio libertad y responsabilidad no tiene una confrontación interna, sino que es una postura frente a la falta de libertad, frente al reglamentarismo, frente al estatismo, frente a volver al siglo XV o XVI en materia societaria. En ese plano, proponer como título, usemos la libertad, pero seamos responsables de lo que hacemos, tiene un confrontante externo, no interno. Y en ese plano me gustaría también referirme a dos de las exposiciones de hoy, la de Julia en primer lugar y la de Jorge Puccini en segundo término, porque ambos han hablado de cosas que se pueden implementar a partir de la libertad. En el proyecto del año 2019, en el que tuve una intervención, se trataron de fomentar algunos institutos nuevos, pero no porque hayamos pensado que hoy no pueden implementarse
implementarse, sino para darles certeza. Entonces el trabajo que hizo Julia, parte también de Fujita, de decir, bueno, esto no está legislado, pero lo podemos usar, y acá está la reglamentación que debería existir cuando se emiten este tipo de acciones, porque hay tales y cuales problemas, esta es la lista. Bueno, ese es el tipo de trabajo constructivo que va a llevar a este Congreso, si todos contribuimos, va a llevar a este Congreso a ser memorable. Tan memorable como el primero, el de 1977. Ninguno de los acá presentes, no estoy seguro de Ariel, pero creo que tampoco, ninguno estuvo presente, salvo yo. Y me acuerdo que fue memorable, porque fue el primer Congreso después de la sanción de una ley que revolucionó el derecho societario. Después, todos los demás vinieron a acomodar cosas, a discutir cosas nuevas, a traer nuevas ideas, pero hoy estamos en un momento bisagra de la historia universal, diría yo, no es solamente la terrible problemática que tenemos en el país y la grieta que tenemos lamentablemente también en nuestra materia, sino también en el mundo entero hay necesidad de ideas nuevas y necesidad de encaminar un modo para que la producción sirva a la totalidad de la población del mundo. Y para eso el instrumento societario es un instrumento indispensable, incluso con la idea futurista puesta por Dazo, esas organizaciones impersonales que no son todo impersonales, porque alguien las inventa y alguien lucra en ellas, aunque sea vendiendo el sistema. Pero bueno, es una discusión que me supera. De las cuestiones que se expusieron aquí, lamento que Julia no haya tenido tiempo de hablar sobre las prestaciones accesorias que han sido lamentablemente olvidadas durante los 50 años de vigencia de la ley, se volvieron a poner un poquito sobre el tapete con la SAS, pero que son un instrumento no de financiación solamente desde el punto de vista financiero, sino de aporte de elementos que la sociedad necesita para llevar adelante su proceso. Y el ingenio de los operadores del derecho debería aceptar la libertad de configuración de las prestaciones accesorias en todo tipo de sociedades. En fin, no es mi función dar ejemplos, profundizar en este tipo de cosas, pero indudablemente quiero agregar, indudablemente son importantes. Quiero agregar una idea que tampoco es propia, sino que hace 2 días creo salió un artículo en la ley sobre un tema que se ha reflexionado y escrito muy poco, que es las acciones amortizables, o sea, la amortización de acciones. No estoy de acuerdo con todo lo que dice ese trabajo, en fin, con ciertos detalles, pero también es un instrumento de financiación emitir acciones, clases de acciones, no necesariamente todas, sino clases de acciones, que sean amortizables. Amortizables bajo el sistema previsto en la ley, con una permanencia en el riesgo y del futuro de la sociedad, bajo la figura, una vez amortizadas totalmente, de los bonos de goce, que son un instrumento, yo no lo he visto nunca, pero debe haber alguna que otra sociedad que lo ha utilizado y las ha emitido. Y es raro, porque en general las amortizaciones deben ser parciales y uniformes para todos, y no dejar a un accionista sin la totalidad del capital. Pero sobre esto se puede implementar, y otra vez los operadores del derecho, configurar nuevos esquemas que sirven para instrumentar los pactos más fantásticos. Y acá tenemos que tener otra vez cuidado con no tropezar con lo que imaginemos que son normas imperativas
pero sin sentido, porque no son tan imperativos. Sí, lo imperativo es, nos gusta o no nos gusta el capital social. Cuando produzco el capital, tengo que publicar avisos para proteger a los acreedores que tienen derecho a oposición, etcétera, etcétera. Pero como instrumento las cosas, ¿qué derecho le dejo al bono de 12? ¿O no le dejo al bono de 12? ¿Qué fórmula de precio justo establezco en el momento en que se decide la cotización de acciones? Bueno, todo eso está ligado a la inventiva que tienen mucho más los financieros que los abogados, pero no conocen ellos los límites del derecho. O sea, ahí hay un vastísimo campo para el trabajo de por ejemplo, ya que hablé de precio justo, no me quiero extender. En la ley dice, bueno, hay que fijar, la asamblea que decida la amortización tiene que fijar el justo precio. Todos dicen, bueno, el precio tiene que ser el precio real, el precio mercado. No, porque ¿qué conserva el titular del bono de goce? Conserva el derecho a seguir participando en las utilidades y también conserva el derecho a participar en la cuota de liquidación solo después de que se haya devuelto el valor nominal a los accionistas que todavía tienen acciones. De manera que si uno lo calcula financieramente, tiene que ser un valor mucho menor al valor nominal, no mayor, porque cobró antes. En fin, estos son todos temas que dan para un congreso y para más de un congreso. Quiero cerrar plegándome ideológicamente a la exposición de Fernando Marcos en cuanto a, por favor, tengamos cuidado con el tema de la responsabilidad. Está bien, yo tuve la desgracia hace pocos días de que mi perro casi mata a un perro caniche que pasaba por la calle. Soy responsable, no hay duda, soy el dueño del perro. Pero el administrador de una sociedad no es el administrador, no es el dueño del perro que tiene que responder si comete un daño. Tiene que haber vinculación entre el deber y la responsabilidad. Estoy también de acuerdo que no es interpretable linealmente la norma de 1723 en cuanto a que toda obligación de resultado implica una responsabilidad objetiva. Y cierro mencionando que un joven marplatense está por hacer una tesis postdoctoral que me honró con permitir que lo ayude como supuesto director, aunque no tengo mucho para dirigir. Y el contenido es precisamente ese. ¿Hasta qué punto se pueden aplicar las reglas de causalidad en la responsabilidad civil pensadas para un sistema lineal donde uno está frente al otro, en un sistema complejo como el de una sociedad o una persona? Yo creo que si esa tesis ve la luz y se publica, tiene que revolucionar un poco hacia la sensatez y la racionalidad, la aplicación expansiva sin límites de cómo les gusta a algunos que prefieren ver correr la sangre que hacer justicia. Con esto cierro mis palabras de clausura, valga la redundancia, y agradezco nuevamente haberme invitado a la conferencia. Bueno, muchas gracias, Rafael. A mí, por supuesto, eso de la responsabilidad. Bueno, invitamos a quienes, no sé si tenemos aquí el lujo de tenerte aquí. Alguien hay tiempo todavía, pero quiero. Sí, se trata de... Le habíamos prohibido hablar, ¿no? Le habíamos prohibido hablar, pero ahora lo vamos a dejar. Al lado de Lorena para que se escuche bien. Simplemente felicitar a los expositores. Hemos oído un amplio espectro
del derecho societario. Ha sido esta una reunión preparatoria que bien pudo haber sido definitoria por la calidad de todas estas discusiones. Luego responden a un espectro riquísimo en materia de la evolución permanente que está hoy caracterizando, ya de siempre, el mundo de los negocios. Ya decían los autores españoles aquello de que el mundo de los negocios es el mundo del derecho que atiende a los negocios, y es precisamente el derecho comercial. De la sociedad, fundamentalmente, in bonis o in malis, que es el estado natural de la empresa. Nacer, vivir, crecer, desarrollarse, ganar, perder y extinguirse por muerte natural o obligada, como es la forzada en la liquidación de quita. Pero lo cierto es que el derecho societario no es, ni fue, ni será. El derecho societario, como la vida, está así. Y la vida es esto, es mutación, es pandemia, es vida, es desarrollo, es muerte, es previsión y hoy, más que nunca, imprevisión. A todos ustedes las felicitaciones en este marco en el que todas las exposiciones han sido ciertamente brillantes en sí mismas por su profundidad, por la calidad misma de los expositores, por los temas tan delicadamente tratados y con tanta profundidad. Hemos aprendido mucho, ciertamente, y esto es el gran objetivo del poder vivir y seguir viviendo, seguir aprendiendo. Gracias. Este es un tributo muy importante, preparatorio, que pudo haber sido definitorio de una sola jornada, pero que en este amplio mundo próximo del escenario que tendremos en Córdoba, por obra y milagro de nuestro querido profesor Richard, tendremos oportunidad de desarrollarlo con mucha amplitud y además tendremos la oportunidad de estar juntos y agregar a este ideal del conocimiento el afecto que siempre nos une detrás de un ideal común, que es aprender cada día. Gracias por todo lo que nos han enseñado hoy y por todo lo que podrán enseñarnos en el momento de la presencialidad de nuestra querida comunidad. Y a ustedes, por hoy, muchas gracias. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes. Hemos tenido el lujo de tenerlos aquí. Cecilia, por supuesto, y estamos de la mano en la carrera de abogacía, así que gracias por la oportunidad, por brindarnos este espacio aquí para poder organizar. Y quedan efectuadas todas estas posiciones, un inmenso aporte que después se seguirán desarrollando allí en el Congreso. Así que gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna y por favor, el miércoles queda hecho la invitación para la jornada, la séptima jornada, de la que ya mencionó Jorge Fujimi. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, felicidades. Felicidades.